Buenas noches, amados hermanos de Emanuel. Gracias por asistir el día de hoy a nuestro estudio bíblico de todos los jueves. Damos gracias a la Iglesia y al Espíritu Santo porque nos permite trabajar, nos permite hacer estos estudios y nos usa para llevar su palabra en la Gran Comisión. El Espíritu Santo en el último avivamiento se viene manifestando de manera sin igual, de maneras milagrosas. Por eso damos gracias al Señor, por su misericordia, por su amor y su comprensión. Damos gracias a Dios porque nos permite tener un día más de vida, llevar la palabra de Dios, aprender, meditar en la palabra, entender todos sus tesoros que allí están escritos. Nos permite tener la salud y la vida para compartir con nuestros seres queridos, nuestras familias. Que sea la chequina de protección con cada uno, descendiendo el Espíritu Santo de Dios en este momento en tu familia. En el estudio pasado tomamos la primera parte del poder del ayuno, que viene una cadena de estudios que inició con el poder de la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en el monte del Calvario por el perdón de los pecados, murió por redimirnos. El Señor Jesucristo se hizo hombre para demostrarle a las tinieblas de que el hombre, nosotros, los varones y varonas, somos capaces de vencer las tinieblas, de vencer el mal, de vencer el pecado y de ser santos. El Padre Celestial nos da la oportunidad, un libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, porque Él con su poder podría decidir qué acción tomar en nuestra decisión interna o obligarnos, pero no, es tan grande su misericordia que nos ha permitido escoger el camino y escoger entre el bien y el mal. Por eso somos a su imagen y semejanza. Asimismo como Adán tuvo la capacidad de tomar una decisión, o Eva, en estos momentos tenemos la decisión. Y la decisión es estar en santidad, servirle, hacer el trabajo de la obra, llevar la obra de Dios, la Gran Comisión. Para eso, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, que somos el templo, como lo vimos en la sesión pasada, y la sangre de Cristo que tiene poder, somos sanos en Cristo. Por eso continuamos con nuestro estudio. Oramos todos, cierren sus ojos por favor, ciérrenlo. Respiren. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por nuestra vida y te rogamos que desciendas en este momento, que nos uses. Usa nuestra mente, usa nuestra boca, nuestra palabra, usa nuestras manos. Usa nuestro ser, Señor. Úsame en este momento para estos estudios, que seas tu Espíritu Santo hablando palabra de Jehová y que no sea nada de mí ni nada humano. Que sea palabra de revelación, que sea palabra de vida y semilla de vida, que ate tinieblas y que nos permita quitar las vendas espirituales de nuestros ojos y poder ver más allá. Ver la bienaventuranza que nos da Jehová, las oportunidades que nos da Cristo, el don y el gozo que nos da la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Úsanos. Amén. Nuestra primera sección vimos que es el ayuno. Vimos bíblicamente el ayuno como modela el reino espiritual. Dice que pide con tu boca y tu corazón
al Creador, al Padre Celestial, y Él que está en los cielos te escuchará e inclinará su oído a tu petición y te dará. Dice, pide, recibe. Pero ¿qué falta en ese tramo entre el pedir y el recibir, y que la comunicación sea directa al Padre y se devuelva? Entonces aquí estamos en este reino físico, la tierra. Hay un cielo, un primer cielo, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. O sea, partimos la regla en tres partes. El primer cielo es el que vemos, el cielo azul, todas las mañanas, o en la noche vemos la luna, vemos la oscuridad en la noche. Este primer cielo que está aquí es lo que alcanzamos a ver. Resulta que en el segundo cielo están los principados, huestes de maldad, están las entidades demoníacas, los príncipes de tinieblas y todas unas legiones demoníacas, que fueron la tercera parte de ángeles que se rebelaron contra Dios, y entre su comandante es Lucifer, que era un ser de luz hermoso, pero entró en el rebeldía, envidia, y quería ser el Dios y quitar la posición de Jehová, de Yahweh, y eso no puede ser. El arcángel Miguel batalló y fue expulsado a la tierra, el enemigo, y ese fue su hogar por muchos, creemos, milenios o mucho tiempo. Pero aún así Dios envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Estamos hablando antes de la misma creación. Ese primer cielo es el primer cielo que vemos en la tierra. Y el segundo cielo es el cielo oscuro, que científicamente lo llamamos, se llama antimateria y materia, o materia oscura, donde se alcanzan a divisar la Vía Láctea, se ven las constelaciones, se ve el universo mismo. Entonces piensen que la parte oscura negra, más allá, fuera del planeta, si tú estuvieses en la estación internacional, alcanzas a ver el segundo cielo, porque desde la estación alcanzan a ver la Tierra, pero nosotros no vemos la estación internacional. Pero la estación internacional sí ve el segundo cielo, que es la profundidad del universo oscuro. Y ahí se están moviendo las huestes de maldad, los demonios. Y muchos ahora en este momento que hablan de UFO, de avistamientos, realmente sí, es cierto, son avistamientos demoníacos, porque se están moviendo las huestes de maldad. Y las huestes de maldad tienen tecnología. Entonces lo que se ve en el segundo cielo es el movimiento de todas esas huestes demoníacas que están atentas de que la oración de los justos, que pasa al primer cielo y va al segundo cielo, rompa el segundo cielo y llegue al tercer cielo. Por eso al Señor Jesucristo en Mateo le preguntaron, ¿y dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿De dónde es tu reino? Y el Señor Jesucristo respondió, está en las Sagradas Escrituras, mi reino no es de este mundo, está en el tercer cielo. Entonces, primero, segundo y tercero. El segundo cielo, lógicamente, las huestes de maldad no quieren que tu petición y tu oración lleguen a este segmento. ¿Y qué hacen? Tapar, romper, destruir las oraciones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú oras aquí en la tierra, cruzas el primer cielo, pero cuando llega al segundo, tu oración es muy débil, es floja. ¿Por qué es floja? Ya lo vamos a ver. ¿Y qué pasa? Las entidades de maldad la cortan y se pierde, se difumina. Es como si hubiera una hoguera en la tierra y el humo de la hoguera cogiera, si el cielo pasara, fuera a cruzar el segundo cielo y empieza a buscar una capa para cruzar la oración y nunca va a encontrarla. Pero cuando la oración de los justos va con la potencia de la sangre de Cristo, con fe, con vigilia, con ayuno, con convicción, con poder, en la sangre de Cristo,
Con el Espíritu Santo esa oración viene, cruza el primer cielo, busca el segundo cielo y empiezan a batallar las huestes. Ángeles, porque los ángeles están acompañando tu oración. Los ángeles, hay serafines, ángeles, arcángeles. Y ellos batallan en el segundo cielo, siempre ha sido así. Por eso se llama la guerra espiritual, la guerra de los reinos. Y en ese momento esa oración con tanto poder rompe el segundo cielo porque encontró un orificio, lo rompió y llega a ser escuchada al Padre, a Yahweh. Y Yahweh, que está atento a las oraciones, como llegó con fuerza a esa oración, la concede. Dice que todas las oraciones que llegan y peticiones que llegan a Jehová son respondidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener una oración con poder. Y la oración con poder llega a través del poder del ayuno. La oración que rompe el segundo cielo y llega al tercer cielo es una oración que viene fundamentada en el poder del ayuno. Entonces la comunicación en ese momento con el poder del ayuno viene desde la tierra, primer cielo, segundo cielo, y llega al tercer cielo. Jehová Yahweh, nuestro amado Padre Celestial, escucha la petición y la envía directamente y es modelada. ¿Qué sucede? En el momento que nuestro Padre Celestial conoce nuestro corazón, nuestras peticiones, lo que hay en nuestra mente, conoce el futuro, Él escudriña, el Espíritu Santo escudriña y pone la prueba para detectar que la oración y lo que está pidiendo el alma, el espíritu, el ser, es bueno. Entonces se completa un modelado del reino espiritual para que se manifieste en el reino físico. Un ejemplo de esto, COVID. Se batalla los reinos. Y en el momento de la batalla de los reinos, hubo una manifestación del reino demoníaco de las tinieblas en la tierra y se liberó el COVID. Hicimos un estudio pasado que se llama el estudio de las langostas y ahí vemos cómo esta antigua plaga viene desde Egipto y cómo se ha manifestado en la guerra de los reinos. Entonces es muy claro cómo vencemos el COVID: con el ayuno, con el poder de la oración, con la vigilia, con la intercesión, con una honesta oración de fe, una honesta entrega en santidad y no pecando. ¿Queremos la unión? No pequemos, estemos en santidad, estemos en oración, estemos en constante y continuo relación con Yahweh, con Jehová, con Shaddai, Elohim, Adonai, y Él va a responder. Dice la palabra de Dios que si dos o más pidieren en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo amado, algo, el Padre que está en los cielos lo escuchará. Porque es por medio de Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo en nosotros, que se mueve como fuego poderoso para que todo lo que hagamos, proclamemos y hablemos llegue con poder al reino. Porque esas son las manifestaciones, los dones y frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es hecho persona. Y nosotros tenemos ese compañero. Y cuando estamos en santidad, ese espíritu está más que la carne. Espíritu arriba, carne abajo. En ese momento está activada la comunicación. Tenemos es que ejercitar la comunicación con Dios. Dios es tu amigo. Jesucristo es tu amigo. Entonces háblale como un amigo. Aquí no necesitamos un abogado que nos contacte ni un intermediario. No. La relación es directa. A todo mundo. A toda persona, no importa su posición social, su raza étnica, no importa si es manco o cojo, no importa si tiene dinero o no tiene dinero, no importa si es inteligente o menos inteligente, a Él no le importa, a Él solo le importa tu espíritu en comunión con el Espíritu Santo y en comunión con Dios, estableciendo cuerdas de amor, una relación directa. Es una amistad, es muy fácil establecer la comunicación con Dios. Y la herramienta más importante, porque estábamos hablando de las formas y la herramienta en nuestro estudio, es el poder del ayuno.
acompañado de la oración, de la lectura de la palabra, de meditar en la palabra, de hacer buenas obras, de mantener la ley, cumplir con la ley, los mandamientos, amar al prójimo, dar lo mejor de sí, no cometer pecado y ser una persona en Cristo. Entonces, esa herramienta se llama el poder del ayuno. Ahora vamos a focalizar para la comunicación el poder del ayuno. ¿Cómo se hace? El poder del ayuno viene en Zacarías 7:5, Mateo 6:16, Mateo 23, Jeremías 14:12, Lucas 18:11, 13. ¿Y qué nos dice el Padre Celestial? En Zacarías 7:5. Ayuno con el aceite de la unción, que simboliza la sangre de Cristo. Pero antes quería recordarles que habíamos explicado la sesión pasada de por qué estábamos ayunando. Y el ayuno es un sacrificio, lo vimos. Un sacrificio porque nada es gratis en la vida. Un sacrificio en la carne, de menguar la carne. De eso hablamos. Y que menguando la carne rompemos las murallas de Jericó. Vimos en el servicio del domingo cómo esa muralla de Jericó tiene ladrillos huecos y cómo sacar cada ladrillo hueco y para ir destruyendo la muralla de Jericó. Romper esa muralla de Jericó para obtener nuestro milagro, o sea, la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Entonces en Zacarías 7:5 dice: dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto, séptimo de los últimos 70 años, realmente ayunaban por mí, y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? Entonces encontramos muchas personas que dicen ayunar y muestran lo que están haciendo. Entonces llegan a la congregación: ay, es que vengo un ayuno de 7 días, míreme las ojeras, estoy cansado, aguante hambre, mire, uy, eso tengo pegada la piel de aguantar tanta hambre. Mire mis ojeras, tengo que recuperarme y comer muy bien. Eso es fariseo. Por eso el Señor Jesucristo llamaba la atención a los fariseos, porque proclamaban la palabra en las esquinas y querían hacerse notar ellos, mas no hacer notar a Jehová, que es el Espíritu, que es el poder, sino hacer sentir al Dios hombre. Este es un Dios hombre, el que muestra, pero más el Señor Jesucristo dice que en nuestra relación de ayuno nadie se entere, que en nuestro cuarto de guerra hagamos la relación de la comunicación con Dios a solas. Nadie se tiene que enterar porque estás tú haciendo el ayuno. Eso es un compromiso. Y algo muy importante que vimos en la parte 1 fue: el ayuno necesita un propósito. Entonces, cuando vamos a hacer ese ayuno, vamos a orar por ese propósito. Nuestro propósito en este momento en los ayunos es el crecimiento de la Iglesia Manuel en Bogotá. Es el crecimiento de los discípulos, reyes y sacerdotes que se formen para el Evangelio y la Gran Comisión en los 3 años, como lo define el Señor Jesucristo en el mandato que nos dejó. 3 años de preparación e ir a hacer el trabajo a las naciones, los misioneros. Son 3 años de estudio bíblico formando. Para eso se hace el ayuno, por un objetivo, y nuestro objetivo es el crecimiento de la iglesia. En Jeremías 14:11 dice: entonces el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Aunque ayunen, no escucharé sus clamores. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. En verdad voy a exterminarlos con espada, el hambre y el peste. Significa de aquellos fariseos falsos que usan la palabra de Jehová para su beneficio propio, para enriquecerse. Aquellos que lo que hablan no es lo que testifican. A aquellos que usan la palabra y engañan. Habla de todos aquellos falsos lobos vestidos de oveja. Habla de todo aquel que no hace todo el propósito de Dios de corazón. Y tú debes pedirle al Espíritu Santo el discernimiento para entender, para ver más allá, y que el Espíritu Santo sea mostrándote
en discernimiento, dónde estás ubicado, dónde estás parado, quién te congregas, cómo te congregas. Son condiciones que el Espíritu Santo nos va dando en revelación. En Mateo 6:16, cuando ayunen no pongan cara triste, dice el Señor, como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, porque no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino que solo ante Jehová tu Padre, que está en lo secreto, cuarto de guerra, y tu Padre que lo ve en lo secreto, te recompensará. Entonces, ¿qué significa esto? El Padre Celestial te está diciendo, si vas a hacer un ayuno, prepárate con oración, prepara el motivo del ayuno o el propósito que quieres obtener, preparas el sacrificio, y el sacrificio tiene muchas connotaciones, y entre esta es controlar la carne, bajar la carne, subir el espíritu. Ese es el propósito. ¿Y cómo bajas la carne? Pues ayunando, no comiendo, anulando el dios estómago. Fuera de eso, buscas un sitio que se llama el cuarto de guerra. Es un sitio oculto en tu hogar, en tu oficina, en tu trabajo, donde estés. Buscas ese lugar y allí te encierras y tiendes en ceniza y silicio. En parte 1 vimos cuál es la postura de oración. Ceniza y silicio, dice el Señor, que es en el piso, doblegado ante Jehová, ante Dios. Nosotros solo, los reyes y sacerdotes, nos doblegamos ante Jehová nuestro Padre. Y vamos a ese cuarto de guerra con amor y con mucha felicidad. Porque esto es bonito, porque esto trae paz, porque esto te trae el crecimiento del Espíritu. Y en ese cuarto de guerra sola, cerrado, empiezas a comunicarte con Jehová, con Dios Padre a través de la Trinidad, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Y tomas varias horas de oración, leyendo la palabra y adorando a Dios, con salmos, con panderos y guitarras. O sea, con la música de adoración, música de unción. Debes saber escoger qué vas a escuchar, música que traiga el Espíritu Santo, que manifieste el Espíritu Santo. Así se crea la atmósfera en ese cuarto de guerra, esa atmósfera del aceite, de la unción, la atmósfera de Jehová va descendiendo y empieza esa comunión directa, con fe, con esperanza, con amor. Y dice el Señor, y no muestres que ayunaste, ni hables de eso. Lo que tienes que hacer es perfúmate la cabeza, o sea, ponte pispo bien elegante, lávate la cara y que nadie sepa que estás en ayuno. No tienes por qué publicarlo. Dice, nos muestra Jesús también a los fariseos y escribas hipócritas, que todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos de las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Rabí, esto dijo el Señor Jesucristo. El único rabí es Jesús, o Cristo encarnado en nosotros. El Cristo que está a la derecha del Padre, que es Dios mismo. Ese es el rabí, el único maestro. Nadie se puede llamar rabí. Está escrito en la palabra. Ahora, nuestra misión no es mostrarnos, ni ser la fama, el famoso, los seguidores, los likes, nada de eso. Lo que se busca es realmente dar la posición de Jehová, de Cristo, y llevar el Evangelio. Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, en mayúsculas, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
Dios en mayúsculas se propició a mi pecador. El ayuno viene con benevolencia. El ayuno viene con amor. El ayuno viene con fe. El ayuno viene con sinceridad. El ayuno viene con convicción. Y el ayuno viene con una total entrega. El ayuno viene con esa liberación para desgarrar todo lo que nos ata, para sentirnos libres gracias al Espíritu Santo, para quitar todas esas cargas. Eso hace el ayuno. ¿Y cómo afecta el ayuno toda esta comunicación? El ayuno vence las tinieblas. Vence las tinieblas significa que hace que nuestras oraciones corten el segundo cielo. Y lo habla en Jonás 3:6 y en Deuteronomio 9:1, 6, 26. Y el ayuno vence la carne. Todo lo que es de la carne, la fornicación, el deseo carnal, la prevaricación, el mal, la maquinación, la ira, las contiendas, las malas palabras, la mentira, todo eso vence el ayuno. Dice el Padre Celestial en Deuteronomio 9, y miré y he aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartados pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé, Moisés, de mis 2 manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. El Padre Celestial allí muestra a Moisés que va al monte a recibir el mandato de Dios, las tablas de los 10 mandamientos. Mientras tanto, el pueblo que había sido liberado en Israel estaba esperando en la falda de la montaña del monte Oreb. Y allí ellos hicieron un becerro de oro para adorar al enemigo. Entonces, así fue el engaño. Y este pueblo recibió la ira de Dios. Moisés bajó con su rostro lleno del Espíritu de Dios, porque él se comunicaba con Dios y se comunica actualmente. Y tenía parte del mismo Dios en él. Y descendía cuando encuentra este becerro a Betsebú. Destruye las tablas. La primera vez las destruye. Y Jehová ordena y se abre la tierra en un gran terremoto. Y todos aquellos que estaban ahí murieron y fueron tragados por la tierra. Por la idolatría. Por no creer. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios prepara grandes de esa petición que haces? Grandes cambios en tu vida, te quiere bendecir, te quiere dar lo que pides, hacerte prosperar, pero con un detalle como un becerro, dañas todo y a veces llega maldición. Piensa en eso. ¿Cuántos becerros tú has hecho idolatría? Un becerro puede ser pecar a través de una película de Netflix. Un becerro puede ser una mentira. Un becerro puede ser un pecado oculto. Un becerro puede ser unas malas palabras o la ira completa. Un becerro puede ser, por ejemplo, una fornicación, una falta de respeto, un engaño. Todos esos son becerros que tenemos que empezar a destruir. Y es importante ser conscientes de esto. Job también lo vivió, mira, Job 3:6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y de ceniza, o sea, se arrodilló, tendió manos, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio, hombres,
y animales, y clamen a Dios en mayúscula fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Recordemos que Jonás tenía que ir a Nínive para que ese pueblo se transformara por el mensaje, porque iba a ser destruido. Y tenía una oportunidad, pero Jonás no quiso ir. Entonces Dios de alguna forma hizo que él fuera. Entonces a Jonás se lo tragó la ballena, lo llevó a Nínive, y Nínive proclamó. Mientras tanto, ¿cómo se salvó esa ciudad? Por el poder del ayuno. El rey proclamó que ni animales ni hombres bebieran agua, ni bebieran nada, ni comiesen nada durante 3 días. ¿Cómo hizo Moisés un ayuno de 40 días? Dios, el Señor Jesucristo hizo un ayuno de 40 días, bebió solo agua. El ayuno de 3 días es un ayuno de poder. Aquí no fue agua ni alimento. Fue pasar 3 días sin consumir. Y es un ayuno de poder. Y aquí Nínive clamó en ayuno y Dios los perdonó. O sea, si queremos el perdón de Dios, ayunemos. Pongamos ante Dios nuestros pecados. Pidamos perdón y arrepintámonos de los pecados que cometemos. Digámosle a Dios, mira, pana, tú eres mi amigo, eres mi Padre, Señor Jesucristo, es mi hermano mayor, te amo. Perdóname, fui fornicador, perdóname, falte a mi palabra, soy mentiroso. Padre, entiende, pasó esto, no lo vuelvo a hacer. Me comprometo, hago un pacto contigo, no lo vuelvo a hacer. Quiero ser una mejor persona, y más aún cuando los tiempos están cerca. Por favor, no permitas que el mal me toque como ese becerro y me destruya y se abra la tierra y me trague. No permitas que el COVID llegue a mí y a mi familia y nos destruya y nos lleve al Seol, a la muerte. No, quiero hacer un compromiso contigo de servirte, y protégeme y coloca el tabá de protección en la frente de mis hijos, el poder de la protección de Jehová, y coloca muros ante muros de protección, y coloca arcángeles aquí para que nada nos toque. Y me comprometo contigo, oh Padre Celestial Jehová, de mantener la santidad y acabar el pecado, y subir mi relación de comunión contigo, oh Señor. Rompe el poder del diablo. Esta oración rompe el poder de las tinieblas, el poder del ayuno. El enemigo es destruido, es apartado de sus maquinaciones cuando el poder del ayuno se plasma. Salen escondiéndose, salen despavoridos por todo lado, porque el poder del ayuno arrasa, destruye las tinieblas. El poder del ayuno, ayunando entre hermanos, orando, sincronizados, puede ser el ayuno de 3 días, consagrados en oración, en conjunto, por el mismo propósito, rompe las tinieblas y hace que la iglesia crezca. Pero las iglesias que no hacen ayuno y proclaman palabra de Dios no son iglesias, son clubes sociales. Las iglesias que no hacen ayuno son clubes sociales, donde cristianos se reúnen como en un club social, el Club Society. Entonces debes, como verdadero cristiano, pedirle al Espíritu Santo discernimiento para saber en dónde estás parado y a dónde asistes. ¿Cuál es la forma de ayunar y cómo debo hacerlo? Claro, porque ya vimos qué es el ayuno, cuál propósito, cómo vamos a hacer, la posición, en qué lugar, cómo, cuándo, dónde. Ahora vamos a analizar cuál es la forma de ayunar y cómo debo hacerlo. Y el Padre Celestial lo muestra en Mateo 4, Daniel 1 y Hechos 9:9. Dice en Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, wow, tuvo hambre. Claro, no que
Dios mismo encarna, hecho hombre, y la carne pide comida, porque es lógico, necesita procesar para obtener energía. Y vino a él el tentador es un nombre del diablo, el Lucifer, Beelzebú, Luzbel, muchos de los nombres él tiene este. Y le dijo, si tú Jesucristo eres hijo de Dios, di a estas piedras, y recogió la piedra y le mostró, que se conviertan ahora mismo en pan. Y el Señor Jesucristo, y nosotros respondemos, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual, es lo que nos libera, es lo que nos lleva a la comunión con Dios, es como escuchamos la palabra de Dios, y eso alimenta todo lo nuestro, todo el interior, el templo, el Espíritu Santo, y el cuerpo ya no siente hambre. Pero si estás baja la comunión con Dios, la carne, el Dios estómago empieza a pedir y a devorar. Y empieza la gula, ya es un pecado que lo llaman entre comillas pecados capitales. Y empieza esa gula a crecer. Aquí el Señor Jesucristo nos demostró cómo vencer el hambre. Escrito está, lo que es escrito está es un amén, así es. Y escrito está, declaramos en la palabra cuando hacemos guerra espiritual, cuando vamos a los otros niveles, cuando liberamos al cautivo, porque el Espíritu Santo los usa para liberar, hacer liberaciones demoníacas, liberar a las personas o sanar, porque la sanación es la liberación del yugo espiritual de los demonios en las personas, influencias demoníacas. Eso se llama guerra espiritual. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel es un hombre consagrado a Jehová, a la oración, y recibe la capacidad y el intelecto al rey. El rey seleccionó de todas las gobernanzas que él tenía a los mejores para que fueran sus consejeros y lo llevaran en guía en las batallas, en la administración del pueblo, en la administración de diferentes tribus, entre esas estaban las tribus de Judea o judías. Entonces tenía que tener contentos a muchos de ellos para que no se sublevaran como contra él, contra el rey en ese antiguo, lo que hacía el Imperio Romano también con sus colonias. Entonces citó a los mejores y dijo, de los mejores pues van a ser mis consentidos, van a estar ahí a mi lado y me van a apoyar y me van a aconsejar, porque serán los sabios. Entonces Daniel entró en ayuno, mientras los otros que venían de tribus amonitas, eteas, de todo, amorreos, bueno, de tribus de carnales, él venía ya de la tribu del Espíritu Santo. Y es sabio porque recibe espíritu de sabiduría y le dice, no quiero comer, voy a entrar en un ayuno. Y si voy a consumir alimentos, será frutas, verduras y todo lo que alimente la capacidad mental. Para que cuando vengan las pruebas, nosotros nos veamos rozagantes, porque la verdura nos hace bien, las espinacas, todo este tipo, la uyama es buenísima, la zanahoria, todo esto nos ayuda a ser mejor apariencia, mejor tono de piel. Entonces se veía muy bien para el rey, y efectivamente fue un ayuno que hizo parcial Daniel, y que le ayudó a agradar al rey para hacer un trabajo que Jehová había colocado. Entonces, al no consumir los alimentos del rey, pues no estaba contaminándose. Tenemos que tener cuidado de los 21 días, también un ayuno muy importante que vamos a analizar. Debemos empezar a ver más allá cómo Daniel esos 21 días ayunó. Tú puedes hacer el ayuno de Daniel 21 días. Dices, voy a consumir de 7 a 3 de la tarde, manzanas cada 2 horas, agua, voy a consumir vegetales, por ejemplo espinaca, auyama, perejil, todo lo que tenga color verde o clorofila, esos alimentos son muy buenos, y lo voy a hacer licuada y voy a empezarme a cuidar para que mi organismo se empiece a limpiar. Es importante. Ahora,
Hechos 9 dice, estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. ¿Quién fue? Entender que Daniel 1 no es una dieta. Porque muchos van a decir, uy, voy a hacer una dieta de 21 días. No, porque el ayuno parcial de 21 días viene con 3 horas de oración o las 7 horas de oración continua. Entender que estos procesos van acompañados de alabanza, oración, adoración y comunión constante con Dios. No es que hago el ayuno, me pongo bonito, hago la dieta y ya. No, eso no es un ayuno del poder de Jehová, no es un poder del ayuno. Debemos entender que esto es una mezcla entre la oración, la guerra espiritual, la liberación, la comunión con Dios, la lectura de la palabra, la adoración y alabanza. Toda esa combinación es la herramienta para romper las tinieblas. ¿Quién fue el que 3 días estuvo ciego? Resulta que Saulo de Tarso es muy interesante, un guerrero romano que perseguía porque él creía, de acuerdo a las convicciones romanas, que los apóstoles y todo lo que quedaba de la palabra que se estaba dando en el cristianismo en esa época, en las iglesias antiguas o las iglesias primitivas, eran mal. Entonces empezó a matar a los cristianos y a perseguirlos. Tanto así que el Señor Jesucristo se le aparece en el camino y le dice, Pablo de Tarso, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesucristo. Y Pablo de Tarso lo ve en su orgullo. Jesús lo ciega temporalmente para demostrarle que en Cristo hay una oportunidad, en Cristo hay un camino, y él queda ciego. Llega donde el profeta y el profeta coloca sus manos, le quita las vendas espirituales que cegaban la parte espiritual y le devuelve la vista. Y en ese momento nace, siempre Jehová nos toma de un nombre base que tenemos como a Jacob, lo llamó Israel, Abraham, Sara, Sarai, cambia el nombre porque tiene un motivo. Y ese motivo también estuvo en Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un apóstol consagrado a Dios, con una educación única, era un hombre letrado, formado, que empieza ese camino en Cristo a llevar otra forma al cristianismo. Es muy interesante, Pablo. Y él allí, en ayuno absoluto, sin comer y sin beber nada, rompe el poder del infierno. Y cada día en que Pablo está en ayuno, va rompiendo las cadenas y va liberándose. Y en ese momento en que hay liberación y Saulo de Tarso se llama el apóstol Pablo, se convierte en una nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? Una nueva criatura es una criatura que está bautizada en Jehová, en Cristo. Es una nueva criatura que cambió su corazón de roca, de piedra, corazón malo a un corazón de carne, de servicio humilde, bueno. Es cuando el Espíritu Santo toma posesión total del control. Una nueva criatura en Cristo es una luz. La antigua criatura es oscuridad, porque nos liberamos de los demonios. ¿Cuáles son los frutos del ayuno? Lo colocamos. Todos estos son los versículos que nos definen los 10 frutos del ayuno. Y están escritos en una piedra. Pero no son los 10 mandamientos, no. Son 10 frutos del ayuno que están referenciados. Guerra espiritual, el poder del ayuno. Cómo rompemos las tinieblas, cómo rompemos y expulsamos al diablo. Las personas entran en posesión demoníaca por X o Y motivo, por tabla ouija, por actos, por satanismo, y reciben espíritus, y los espíritus que están en el segundo cielo esperando que haya la oportunidad toman posesión. Esto es un tema muy delicado. Por eso siempre está la armadura de Jehová y la armadura de Dios protegiendo. Para liberar a esas personas, el Espíritu Santo usa hombres como nosotros. Nos usa. Pero para usarnos a nosotros tenemos que tener una preparación para entrar a hacer las liberaciones. Se llama
el poder de Dios en nosotros, usándonos. Nosotros somos siervos, una herramienta que Dios utiliza. Para que cuando vayamos a la liberación, como venimos con ese poder acumulado, el poder de Jehová, entonces venimos y destruimos esas fortalezas y Dios nos usa como luz en esa oscuridad y esa persona que está atada del enemigo, de los demonios, que ya no puede más, que tiene cáncer, SIDA, COVID, que está totalmente destruida o sus finanzas, son liberados. Porque esa persona también está en un ayuno mancomunado, en un ayuno sincronizado, donde ambos trabajan por la liberación. Si uno de los dos falla, pues nunca hay liberación y esto se vuelve un juego y entonces el enemigo se burla. Dice, ahora están jugando. Aquí la persona que quiere ser liberada, romper las cadenas demoníacas, tiene que ser consciente de lo que quiere. Liberarse, autoliberarse y empezar con su ayuno de poder durante 7 días. Pienso que son 7 días especiales para liberarse de las ligaduras del demonio. Identificar las cadenas que atan a esa persona, las cabezas demoníacas que tienen esa opresión y empezar a descabezar en conjunto, en la congregación. Ese es el trabajo. Y el Padre Celestial dice, las armas con que luchamos no son de este mundo, no son terrenales, sino que tienen poder divino para derribar las fortalezas. ¿Cómo derribamos esas fortalezas, esas murallas de Jericó? Destruyendo los ladrillos huecos. Sacamos, destruimos ladrillos, rompemos esos muros, esas murallas. Mateo 17, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Aquí hay 4 palabras de poder, del poder del ayuno. Se llama la fe. Y esa fe con el amor, el poder de la palabra declarada y el ayuno. ¿Cómo funciona? Hay un hombre, como nos muestra la Biblia, que tiene ataques demoníacos que se manifiestan en un trastorno afectivo bipolar, o en esquizofrenia, o en problemas mentales. Y estos 3 enfermedades que llaman los psicólogos enfermedades de la mente, realmente son afectaciones del reino espiritual en el reino físico, que se dan en ataques a la mente de las personas, que donde el enemigo aprovecha ciertos desbalanceos de astrocitos o hemoglobina, que son las vitaminas que comunican la parte cerebral, o que la persona tiene ciertas preposiciones del ADN para tener ciertas facultades, el enemigo sabe y conoce muy bien y empieza a atacar. Por eso las personas en esquizofrenia empiezan a escuchar voces que hagan, maten, hagan. Son los demonios que le están hablando. Son demonios que están afectando la mente de la persona. Ahí es cuando la persona tiene que atar esas voces y esos demonios y decir, mi mente está protegida en el nombre del Señor Jesucristo. Ato en el nombre y con la sangre de Cristo estas voces y estos demonios y los envío al lago de fuego y azufre, y allí se destruyen y nunca volverán jamás. Así efectivamente lo que estás declarando en el reino físico con la sangre de Cristo automáticamente se hace. Y ya eres libre de la esquizofrenia, porque esa palabra que produjiste de la boca por medio del Espíritu Santo activó el poder junto con el ayuno y fuiste libre. ¿Por qué fallaron los apóstoles? Porque aquí la persona dice, le he dicho, lo he traído a tus discípulos y no pudo sanar. Es lo mismo que cuando estaban en la barca y el Señor Jesucristo apareció caminando sobre las aguas y Pedro tuvo la fe y se lanzó y caminó sobre las aguas, pero no terminó el tramo porque dudó. Los apóstoles, los discípulos dudaron y ese fue el problema. No podemos dudar.
Tenemos que tener la convicción, la fe, la seguridad en Cristo Jesús de que terminamos y hacemos el trabajo que Dios nos ha enviado. Al diablo no le interesa cuánto tú tienes de conocimiento. ¿De qué le sirvió al apóstol Pablo ser erudito y conocer hasta las bibliotecas de Alejandría en ese entonces? Se sentaba en Atenas, declaraba y trató de convencer al mismo Atenas allí y salió, como dicen, vergonzoso, porque no fue con el Espíritu Santo, no se preparó. Ni siquiera los escribas o teólogos que llevan tanto estudio, bueno, llevamos estudios, muchos años estudiando, pero ese estudio no hace que se active el poder del ayuno y el poder de Dios. Lo que hace es la unción del Espíritu Santo usándonos, la santidad, ahí sí es la manifestación. La fe con ayuno y oración. Viene una pregunta muy interesante. Si el Señor Jesucristo, haciéndose hombre, siendo Dios de la Trinidad, se hizo hombre y tuvo que ayunar y hacer un ayuno de 40 días y 40 noches para doblegarse a sí mismo, doblegar la carne, que es Dios mismo, ¿qué será de nosotros? ¿Cuánta gente no ayuna? No tiene ni idea qué es el ayuno y qué es el poder del ayuno. No entienden ni han perdido esa facilidad y esa herramienta que Dios nos da del poder del ayuno para vencer las tinieblas, para conseguir lo que necesitamos. Un examen, por ejemplo. Tenemos un examen en la universidad, decimos a estudiar, a hacer el ayuno, estar en convicción con Cristo. Él se encarga, porque el que llena las pruebas del examen es el Señor Jesucristo. Actúa porque te está dando la inteligencia. Tú te apoyas en tus propios estudios, pero Dios te va a dar la ayudadita. Él va a estar ahí porque es poderoso. Un examen médico, tengo ese examen, un tratamiento. Dios. Ese día que vas al examen ya eres sano por el poder del ayuno. Por eso el ayuno nos permite primero estar humillados, porque el ayuno es un sacrificio. El ayuno es un sacrificio y es un pacto en el altar. El altar es consagrado. El pacto entre nosotros, entre nuestro espíritu y Dios mismo. Eso es el poder de Jehová. Por eso, el ayuno nos permite estar humillados para que nosotros vaciemos lo malo que hay, saquemos todo eso malo y empiece a entrar lo bueno, el perdón. Y Él nos inunda con su gloria de poder, porque el poder del ayuno nos inunda a nosotros de poder. Entonces, ¿qué apagamos con el poder del ayuno? El yo, el ego, la altanería, la altivez. Todo eso se va quitando de la carne, porque ya empieza la vida a tomar otro sentido y entender que la vida es más fácil, que las propiedades, que el poder, que humillar al hermano porque tienes, que dártelas, que la envidia, que la codicia, no, ya se vuelve la vida más simple, porque tú sabes que andas tranquilo y andas con el amor de Dios, entonces no necesitas nada de eso. Y el poder del ayuno vence esas barreras. Joel 1, ayuno para recibir el avivamiento. De nuestros 10 puntos, vamos con el segundo. Joel 1 dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Entonces, iglesias en Cristo, las iglesias que están en el cuerpo de Cristo, proclaman vigilias, ayunos, oración, intercesión, porque tienen cédula de intercesión. Proclaman y ruegan a Jehová, a Dios, para que llene de agua de vida todo su entendimiento. Las iglesias requieren del poder del ayuno, de proclamar y convocar a todos. Hoy hicimos la convocatoria a la iglesia Emanuel. Nuestra iglesia Emanuel Cali nos hace la convocatoria general y nosotros, iglesia Emanuel Bogotá, de acuerdo a los parámetros de la iglesia principal,
convocamos en asamblea a todos los hermanos para que iniciemos un ayuno este domingo. Este lunes iniciamos el ayuno y este lunes es un ayuno hasta las 3 de la tarde. Pero cada uno debe ver su capacidad, pedirle al Espíritu Santo que les diga: Padre Celestial, dime cómo quieres que haga el ayuno. Empieza a establecer más comunicación con el Señor. Él te va a decir: bueno, vas a empezar con un ayuno de 40, no se puede de 40 días porque se necesita una preparación, pero de pronto de 3 días, o un ayuno de 21 días balanceado, o un ayuno de un día completo pero consagrado a oración. Todas estas son formas, como lo estábamos viendo, de cómo el Espíritu Santo te va a decir que debes hacer el ayuno con poder. Entonces, estas iglesias requieren en la convicción del Espíritu Santo, actuando en la posesión del Espíritu, que tomemos total seguridad. No puede faltar en la iglesia el ayuno, o si no, la iglesia no se llama iglesia, sino un club social. El ayuno, el poder del ayuno requiere un sacrificio, y el sacrificio es dejar la carne, cambiar. Requiere que no consumas alimentos por ese tiempo, que limpies tu organismo. Y el ayuno trae ese propósito con Dios. Ese ayuno viene con amor de tu corazón. Ese ayuno viene con poder. Entonces, con la guía de su líder espiritual o el pastor, él va a ir trabajando en conjunto con cada uno de acuerdo al propósito, si es individual o general. Y el pastor tiene que estar en constante ayuno, porque si un pastor no es entendido en las instrucciones de Dios, y si el pastor no recibe espíritu de sabiduría para llevar a toda la congregación al ayuno con poder y los guían a hacer el ayuno con poder, estás en un club social. Por favor, Dios no es un juego. Dios es convicción y pacto. Dios es altar. Dios es compromiso. Y Dios todo lo ve, todo lo siente. Él ve el futuro, el pasado. Con Dios somos más que vencedores. Sin Dios no somos nada. Y el devorador nos destruye. Para recibir el avivamiento del último tiempo, que es este. Muchos dicen: es que me han hablado, que ya llevo 30 años y todos dicen lo mismo. Es que llevo 50 años y todos dicen lo mismo, que es que el mundo se va a acabar, que el Armagedón, que eso no pasa nada. No pasa nada. Estamos en el último avivamiento, de cualquier forma, histórica, científica, de hecho, en la palabra, que es lo más importante, se ha demostrado que estamos en el principio de dolores. Y esta es la oportunidad del último avivamiento. Es tu última oportunidad. Y sin quebrantamiento no hay avivamiento. Sin quebrantamiento de tu corazón, quebrantamiento de tu barriga, quebrantamiento de tu mente, quebrantamiento del pecado, no hay la salvación. Por eso debemos mirarnos, evaluarnos y eliminar el yo. Cortar con el yo, sacar el yo, destruir el yo y saber que solo en Cristo y el temor a Jehová somos vivos, de resto somos nada. Este es el ayuno para recibir el avivamiento. El día de hoy terminamos nuestro estudio bíblico, el poder del ayuno, la segunda parte. La sesión de hoy en 8 días, en humillación, en oración, en ese ayuno poderoso que inicia la próxima semana. Vamos a cerrar nuestro ciclo, el tercer ciclo del poder del ayuno. Terminaremos con los 10 puntos de los frutos del ayuno. Y espero por favor nos acompañen a partir del lunes en el ayuno.
miren el propósito, revísenlo con su familia, oren, pídanle a Jehová una guía, un camino, que haya un discernimiento espiritual, que Él sea tocando su corazón, que empieces a entender que sin Dios no hay futuro, que Dios y Cristo es el camino, la vida. Nuestra iglesia, Emmanuel, nos llama a ser instruidos, a formarnos a través de la palabra de Dios, de la lectura del Evangelio, a hacer el discipulado, y que este lunes iniciemos el ayuno para ser instruidos en la palabra, para recibir palabra del cielo. En Emmanuel, nuestra iglesia, Jehová mismo envía palabra del cielo a todos sus reyes, sacerdotes, todos los miembros. Aprovechemos este lunes, reciban del poder de Dios, reciban del entendimiento, reciban del conocimiento, háganse partícipe de los milagros de la fe, háganse partícipes del último avivamiento, del último tiempo. Recapaciten y desen cuenta, por favor, que ya están sucediendo muchos eventos y es el tiempo de que reaccionemos, recapacitemos, pensemos, cambiemos y entendamos que en Cristo todo es posible. Vamos a despedir nuestro estudio del bloque 2 del poder del ayuno. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ese conocimiento que nos has permitido recibir. Te doy gracias por usarme, Señor, porque ha sido tu palabra, la palabra de Jehová a través de mi boca. Gracias, Señor, por hacer una mella en los corazones de todos los amados hermanos, porque ellos han entendido que el poder del ayuno, la vigilia, la oración, la convicción, la fe, el Espíritu Santo, ser buenas criaturas, buenos hijos de Dios, ser justos, abren bendición y traen el cielo a la tierra. Te damos gracias, Señor, por tu manifestación sobrenatural en este momento en cada casa, en cada hogar, trayendo sanidad, trayendo protección, el Tabat, colocando la Shekinah en este momento en cada hogar, descendiendo tu poder y tu gloria en este momento. Que seas tú colocando la armadura de Dios en cada hogar, en cada miembro, colocando los lomos de la verdad para andar en verdad en Cristo y no mentir. Para colocar, Señor, coraza de justicia en cada hermano, como dice tu palabra, para ser justos y no levantar el dedo, ni señalar al hermano ni al pecador, sino al contrario apoyarlo en el día a día, en sus objetivos y en su diario vivir. Colocamos los pies prestos al Evangelio de la paz y que descienda el Espíritu de Dios, que descienda la paz de Jehová, que es única, la comprensión, la seguridad en Cristo, que seas tú colocando tranquilidad en los hermanos, la seguridad del día de ir a trabajar el mañana, de conseguir el alimento para el hogar, de no ser infectados por coronavirus, de estar protegidos por la Shekinah en cada paso que des, que cada paso que des destruya el coronavirus, porque el fuego del Espíritu Santo está en tus pies, tus sandalias quemarán todo virus, y tu boca y tus ojos serán protegidos por Dios, porque habrá allí protección y no te contaminarás, dice Jehová, porque estás en ayuno. Él te protegerá, porque Él no es hombre para mentir. Padre Celestial, nos colocamos el yelmo de la salvación, ese yelmo que protege nuestra mente, y durante este ayuno no seremos tocados por pensamientos ni el pecado. Será cortado el Netflix, en YouTube, que contamina. Todo mensaje subliminal, todo mensaje que cree preocupación en nosotros es atado en el nombre del Señor Jesucristo. Porque como hijos de Dios ningún virus nos tocará. Señor, tú atas y destruyes saetas del enemigo que lleguen a nuestra mente. Son rechazadas y nada malo ni preocupación habrá. Estaremos confiados en ti, en el temor de Jehová.
y nada malo nos tocará. Así dice el Señor Jesucristo, así dice Dios Padre, porque el Espíritu Santo y ese fuego se mueve en este momento en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en todo tu hogar. Ahora mismo el Espíritu Santo se está moviendo. Señor, tomamos el escudo de la fe y cada uno toma su escudo en este momento y todos los dardos del enemigo, enfermedad, son destruidos, rebotan, porque el enemigo, el diablo, no te tocará, porque eres ungido, eres de la iglesia, eres del poder, eres hijo amado, eres hijo justo, hijo entendido. Por eso esa armadura se activa en este momento y tomamos la espada, Señor, la espada de Dios, que es su palabra, la que nos permite avanzar, la que nos permite, Señor, decapitar al enemigo, la que nos da el conocimiento, la palabra de Dios, que es tu Biblia, Señor. Desciende la armadura de Dios en este momento en cada uno y son libres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.